¿Cómo me estoy preparando para el 2024? A pesar de toda la incertidumbre, sigo invirtiendo. Hoy te diré en qué estoy invirtiendo. Te diré en general qué está bajando, qué no está bajando, qué comprar, qué no comprar. Por lo menos lo que yo estoy haciendo, en dónde comprar, en dónde no comprar, de acuerdo a mi estrategia, cómo prepararte para el próximo año. Hola, mi nombre es Carlos David y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo invertir en bienes raíces y cómo crear ingresos pasivos en forma segura en cualquier mercado y en cualquier época y en cualquier país, porque los principios son similares, aún con poco dinero. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Cómo en un mercado de incertidumbre puede haber negocios espectaculares para las personas que saben cómo hacerlo. Muchas personas están esperando el gran crash, la gran depresión, el colapso del 2008. Lo que va a ocurrir es muy diferente a lo del 2008. En el 2008 hubo un boom de hipotecas mal hechas por parte del sistema financiero, que a mi juicio fue uno de los principales responsables de ese caos en el que muchísimas personas perdieron sus viviendas y muchos de sus ahorros, porque dieron hipotecas muy mal otorgadas, que llevó a que las personas con un pequeño cambio en las circunstancias perdieran sus propiedades. En ese momento los bancos están muy regulados y a pesar de que ha habido problemas con algunos de los bancos, no ha sido por el aspecto hipotecario. Por otro lado, muchas personas refinanciaron o compraron propiedades con intereses muy bajos. 2, 3%, que ahora está al 7, 8%. Y entonces tener ese tipo de interés en este mercado es una posibilidad increíble que quizás en muchos años no se va a ver. Entonces lo que ha ocurrido es que muchas personas no van a vender sus propiedades porque si venden van a perder esos intereses y van a comprar con unos intereses que probablemente les doble la cuota hipotecaria que estaban pagando. Entonces eso ha hecho también que el mercado restrinja la oferta de propiedades. Y aunque los precios han bajado en algunas partes, como hablamos de mercados de varios países, aunque los precios han bajado por el alza de los intereses, porque ya las personas no tienen la capacidad de endeudamiento que tenían antes, porque si sube la cuota, el banco restringe el crédito o limita el monto del crédito. Y esto ha hecho que en realidad los compradores se disminuyan y haya más oferta. Y esto ha llevado a que en algunos mercados los bienes raíces que son viviendas, lo que antes se vendía en un solo día, ahora dura 8, 10, 15, 30 días en el mercado y hay mayores posibilidades de negociar y de pedir prebendas para el comprador, lo que antes no se podía. Pero eso no se ha representado en un gran descenso de los precios, porque además por la pandemia y los problemas de los materiales y los alzas de los costos de la construcción ha hecho que la construcción de nuevas propiedades sea más lenta la oferta. Y algo curioso es que se están vendiendo más las casas nuevas que las casas ya usadas o las casas viejas. Por una razón sencilla, porque los constructores están ofreciendo muchos subsidios en los intereses. Lo que hacen es que compran, se llama comprar puntos, le pagan al banco, al financiero, al banco que presta un dinero para que baje la cuota. Y es una operación legal, se llama buy down, que se compra un descuento en los intereses, lo que hace que sea más fácil para las personas adquirir su crédito. Pero eso solo ocurre con las propiedades nuevas. Las propiedades viejas tienen la ventaja que quizás son más económicas, pero no tienen esa ventaja, pero se pueden buscar ventajas de otra manera. Los bienes que definitivamente están en muchos problemas financieros y probablemente va a haber una oferta muy grande y una pérdida de valor de esos bienes son los bienes comerciales, tales como los edificios de oficina que están en un problema increíble porque desde la pandemia cambiaron muchas de las reglas del trabajo y con el trabajo desde la casa ha llevado a que muchos edificios de oficina estén prácticamente vacíos. Ahora, eso puede ser una oportunidad para algunos inversionistas que puedan convertir lugares que eran oficinas en vivienda.
Ahora, una de las razones por las que también los bienes comerciales están en problema es porque como ha bajado el consumo y Amazon o las ventas en línea ha llevado a muchos pequeños comerciantes a cerrar sus negocios, ha hecho que esto se vuelva más problemático, sumado al alza de los intereses, que cuando los préstamos, por lo menos en Estados Unidos, los préstamos comerciales son a 5, 6, 7 años y a los 7 años un interés fijo se vuelve variable, que si ya estaba en 3% o en 4% y sube al 8%, puede dañar los números o generar rentabilidad negativa para muchos de los propietarios de estos bienes, lo que los lleva de todas maneras a vender o los pone en situaciones muy difíciles. Entonces, las propiedades comerciales en este momento tienen más riesgo por la incertidumbre con los intereses y el alza de los intereses, y lo que yo sigo comprando, lo que yo sigo buscando son propiedades, lo ideal realmente son propiedades en Estados Unidos hasta 4 unidades que aún pueden ser objeto de un préstamo convencional que se llama a 30 años con intereses fijos. Y aunque la cuota va a ser más alta, si yo tengo 3 unidades que estoy arrendando, vivo en una, yo puedo pagar mi hipoteca con la renta de los demás y sigue siendo buen negocio. Ahora, es cierto que en muchos mercados es ya muy difícil conseguir un dúplex, triplex o fourplex, que es 2 puertas, 3 puertas o 4 puertas. Pero ¿cuál es la ventaja? Que es mucho más fácil es que los números me den. Así vaya a comprar una casa. Si yo me enfoco en buscar y decido qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo te recomiendo que busques, algo que esté por lo menos un 20 o un 30% por debajo del precio del mercado. Me dirás, pero es que eso es muy difícil, es que eso no se encuentra. ¿Cuál es la diferencia entre un consumidor o alguien impulsivo y un inversionista? El inversionista sabe qué es lo que quiere, apunta a su objetivo y se mantiene buscando y buscando y buscando con persistencia para encontrar lo que quiere. Si yo compro algo con un 20 o un 30% de descuento que se consigue en cualquier mercado si busco con persistencia y si busco propiedades que ojalá no estén en el mercado todavía y si busco propiedades que necesiten arreglos, porque eso va a ser para los dueños mucho más difícil venderlas porque no están listas. No estoy hablando de grandes construcciones porque la mayoría de nosotros no somos constructores, pero sí arreglos que puedo hacer con un maestro, con un arquitecto en forma sencilla, que van a mejorar el valor de la propiedad, el precio de la propiedad, la rentabilidad de la propiedad con relativamente poca inversión o poco trabajo. Eso me va a permitir varias cosas. Primero, comprar por debajo del mercado. Segundo, que si el precio baja 10, 15%, 20% en el mercado, yo voy a estar protegido porque compré por debajo de ese mercado y voy a tener un margen para no perder dinero. Por otro lado, en la estrategia que yo hago, a mí no me importa tanto el valor de la propiedad. Obviamente me interesa cuando lo compro, porque es para calcular mi rentabilidad, pero a largo plazo lo que me interesa es el flujo. Es más, algunos compran cuando sube la propiedad, refinancian, sacan para cuota inicial y vuelven a comenzar de nuevo. A mí me gusta mantener la inversión, mantener la misma hipoteca si los intereses están bien durante años y aumentar mi flujo mensualmente. Eso es lo que yo hago y eso es lo que me ha permitido, aún en esta época de crisis, mantener un portafolio sólido, cada vez más sólido, porque si yo mantengo el mismo nivel de deuda, no lo aumento, y voy pagando cada mes abono a capital, con el pago normal del banco, ni siquiera tengo que hacer abonos extraordinarios, y la renta va subiendo, y el valor de la propiedad va subiendo, que no me afecta a corto plazo, pero sí mi patrimonio, pues va a aumentar mi flujo, y va a aumentar en la medida en que aumente el flujo la rentabilidad de mi inversión. Pero fíjate, ¿qué es lo que yo te sugiero? Lo primero es que decidas qué quieres. Piénsalo con una visión de inversionista a largo plazo. No es, entonces el mercado está mal, no compro. Va a haber crisis, no compro. El mercado está bueno, compro. No, porque realmente esa es la forma de perder dinero. Es si tú decides qué es lo que quieres, si tú sabes hacer tus números, va a ser buen negocio para ti comprar en un mercado que esté muy dinámico o en un mercado que esté muy lento. Siempre hay oportunidades.
Otras opciones son busca casas viejas en vecindarios que se están transformando. Casas que tenían 4 o 5 habitaciones, espacios muy grandes y que para los dueños es difícil vender, pero que si tengo visión de inversionista puedo comprar para renovar y convertir en habitaciones, o puedo renovar y convertir en apartamentos. Y a lo mejor lo puedo hacer en forma gradual para no endeudarme si los intereses están muy altos o los números no me dan para tomar un crédito. Ahora, si tengo un lote en el que yo puedo ir construyendo poco a poco sin endeudarme, es una gran oportunidad también. Me esfuerzo al ahorro, obviamente haciendo los planos, cumpliendo todos los requisitos legales, pero haciéndolo bien. Siempre hay oportunidades. No importa el mercado, si sabes lo que tú quieres, tú lo vas a conseguir. La mente más la determinación, más el enfoque y la acción generan resultados increíbles. Mi estrategia es muy conservadora. Como compro propiedades que son populares, siempre va a haber gente para rentar esa propiedad. Algunas de las propiedades que están teniendo problemas son en las que la renta está alta, lo que media alta para arriba cada vez se está poniendo más lento y más difícil. ¿Qué es lo que tú quieres? Mira en dónde puedes invertir. Sobre todo, cuáles son tus condiciones personales, cómo son tus finanzas, porque a lo mejor el primer paso es pagar tus deudas malas. Todo aquello que estás pagando 15, 20% de intereses en tarjetas de crédito, créditos de consumo, el mejor negocio financiero para ti es salir de esas deudas porque es un 20% más que tú puedes dedicar a tu ahorro para comprar en forma adecuada como lo hace un inversionista, porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.